podcast y más podcast. Bienvenidos sean de nuevo a un nuevo video en el canal de Funiguara. El día de hoy vengo a contarles respecto a un tema nuevo que se me vino a la cabeza y como siempre pues estoy muy contento de traerles a ustedes un pedacito del pastel de este contenido que me dedico a subir por diversión y que quiero compartir con todos aquellos que disfrutan escribiendo, leyendo e interactuando en fanfiction. Bueno, pues el día de hoy les traigo algo de lo que se habla mucho, les traigo algo diferente, les traigo como siempre pues algo con lo que podamos hablar, algo con lo que se sientan identificados y algo con lo que realmente yo me he sentido pues triste y también pues de alguna manera conmovido respecto a las historias y a las personas que pues he influenciado en ese tema que hoy voy a tocar. Bueno, pues es bien sabido por los fanficcioneros, por todos los lectores y autores aficionados a esta página, que muchas de las veces encontramos una historia, un fic muy hermoso, y resulta y pasa que este fic es publicado en el 2009 y bueno, estamos en 2017, entonces tú dices, creo que el autor ya no va a actualizar más y pues empiezas a hacer burlas, empiezas a llorar, empiezas a sentirte triste y te dices a mí mismo, bueno, es triste porque la historia estaba muy interesante. Como lector aficionado me ha pasado más de una vez y creo yo que no es bonito, creo que yo no es hermoso que algo, pues digamos una historia como en fanfiction, cosa a la que tú le pones todo el corazón, le pones el tiempo, le pones la dedicación para escribir, independientemente de la persona que te vaya a leer, es algo muy hermoso leer ese tipo de cosas. Entonces, pues al ver que no están terminadas las historias, nos llenamos la cabeza de muchas cosas. Una de ellas es que el autor es irresponsable, otra de ellas es que el autor no tiene tiempo, que debería continuarlo porque es obligación. Y en muchos foros de discusión de fanfiction y en muchos grupos de Facebook, de diferentes páginas sociales, he visto este tipo de discusiones entre lo que se destaca el ¿es obligación o es entretenimiento? Entonces vengo aquí yo a separar esas dos cosas porque creo que es necesario ser un poco más tolerantes y un poco más abiertos respecto a lo que está pasando en fanfiction y respecto a lo que se viene diciendo que puede pasar con este tipo de historias. Entonces, yo creo que hablo por los autores porque yo también he escrito mis historias y porque tengo historias que aún no he terminado, creo que son 2 o 3, aún no he terminado y obviamente pues muchas personas me contactan a través de mis redes sociales y me dicen, bueno, ¿cuándo vas a terminar de escribir la historia? Y yo digo, bueno, trago saliva e intento pensar en un día que esté libre para poder escribir esa historia, teniendo en cuenta que no va a ser lo mismo escribirla en este tiempo porque empecé a escribirla ya hace casi unos meses. Entonces aquí viene la gran interrogante. Todas las historias que están en fanfiction, todas, y meto las manos al fuego cuando digo todas, se escriben cuando el autor está en un momento de emoción e inspiración y se sienta en su computadora o con su teléfono y plasma esa emoción, el sentimiento y la pasión de querer contar una historia en las letras que escribe. Lo plasma y la historia hasta ahí queda muy bien. Independientemente del tema que sea, del fandom que le guste al autor, independientemente de todo. La historia con el sentimiento de que yo quiero escribir una historia y sé que va a quedar bien y tengo una idea, va a quedar bien independientemente de quién lo lea o quién lo critique. Entonces, lo escribió completamente sin que nadie le dijera debes escribir un fanfic, debes hacer una historia, debes integrarte a esta página social. Lo hace con libre albedrío, lo escribe y entonces resulta que el muchacho, el autor, o en el caso que sea la autora, crece y a medida que va creciendo sus responsabilidades van siendo mayores
a tal grado de que ya no tiene tiempo para poder escribir o continuar escribiendo aquella historia que dejó allí. Entonces, yo quiero que aquellos lectores que están en la posición de no, mi autor no actualiza y estoy sufriendo, se pongan en los zapatos del autor y lo vean de manera más tolerante. Obviamente, yo entiendo que a la hora de escribir muchos lectores son exigentes, pero hay que tener en cuenta que es que yo como persona, aquel que me está escuchando y muchas de las personas que están en el universo del fanfiction, entramos al sitio solamente para divertirnos, independientemente de que leamos, independientemente de que busquemos, de que fandom seamos fanáticos. Eso es independiente, pero creo que no podemos llegar a tachar a los autores de ser irresponsables, de ser olvidadizos y de mucho menos, porque es que realmente uno de los casos, uno de los ejemplos más claros que puedo dar aquí es el mío. Yo tengo una historia, como les mencioné, yo soy un estudiante de comunicación social, tengo universidad, tengo trabajo, tengo cosas que hacer y en lo personal no he tenido tiempo, siéndole sincero, no he tenido tiempo para poder actualizar mi historia, pero claro, está presente porque sé que es una asignatura pendiente que yo tengo, pero mi llamado es para que ustedes sean más tolerantes respecto a ese tema. Obviamente, yo sé que muchos de ustedes dirán, no, pero no todos somos así de querer asesinar a nuestro autor favorito, lo sé. Pero más que todo, ser tolerantes no solo en el ámbito de esperar su historia, sino en el ámbito general de la vida. Yo sé que pueden tacharme este video de moralista, de ridículo, de lo que sea, pero yo creo que tenemos que ser un poquito, solo un poquito más tolerantes, no solo como lectores, sino como personas. Fíjense que me he dado cuenta a partir de los años que los latinoamericanos somos muy cerrados a la hora de comprender las faltas de los demás. Podemos llegar a juzgar sin siquiera conocer un veredicto de la persona, y yo personalmente quiero que ese paradigma desaparezca, porque no es justo, porque no está bien que a una persona lo juzguen a la ligera, como solemos hacer aquí en Colombia. Y quiero que eso desaparezca, porque en todos los lugares de Latinoamérica, nada más por, no sé, llamarte Fernando o llamarte como sea que te llames, ya tienes una cualidad, y creo que es algo que deberíamos eliminar, no solo de fanfiction, sino de Fiction Press, sino de toda Latinoamérica. Deberíamos hacer, no sé, alguna metodología para que eso de la tolerancia se quede tatuado en nuestras cabezas y no se salga, porque me parece que a raíz de que comprendemos al otro, podemos llegar a comprendernos mejor, y esto podría conducir a que las personas se lleven mejor. Creo que obviamente hay cosas que no se pueden pasar por alto, pero creo que este video es un llamado a la tolerancia y más que todo al respeto por la otra persona, más aún si la persona no se conoce. Eso ha sido todo por hoy. Pues yo quiero enviarles un saludo muy grande a todos aquellos que me están escuchando y a los que todavía siguen mis historias y todavía no he terminado de actualizarlas. Un saludo muy grande para aquel grupo de Facebook que está siempre muy activo a todo aquello que yo publico, a los fanficcioneros, al fandom de Dragon Ball Z, al fandom de lo que sea. Un saludo muy grande desde Bogotá, Colombia, y nada, nos vemos en un próximo podcast.